nosotros, amados, vamos a tener nuestra clase en esta mañana, como lo estamos teniendo cada domingo por la mañana, en la primera carta a los Tesalonicenses. Y ahí, hermanos, vamos a considerar del capítulo 2, que es el que estamos estudiando. Capítulo 2. Estamos viendo ahí de los versículos del 1 al 12. Y nos quedamos viendo, hermanos. Bueno, vamos a considerar los versículos 9 al 11 del capítulo 2 de la primera carta a los Tesalonicenses. Fíjense lo que dice ahí el apóstol Pablo. Dice: porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes, así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Hasta ahí, hermanos. Una de las cosas, hermanos, que hemos estado viendo en cuanto a la carta de Pablo a los Tesalonicenses era el trato, hermanos, que él había tenido con ellos. Había tenido un trato, hermanos, muy especial, muy estrecho. Y vaya, hermanos, que se necesitaba tener un trato estrecho con ellos. ¿Por qué, hermanos? Porque la situación que a ellos les estaba tocando vivir en ese tiempo, ¿sí? Les había tocado vivir, hermanos, persecuciones, adversidades muy grandes, en cuanto a que ellos, hermanos, los tesalonicenses, habían dejado la idolatría, habían dejado los ídolos, hermanos, para venir ahora a ser cristianos. Y tenían mucha adversidad, hermanos, y necesitaban que los hermanos, que Pablo y los que lo acompañaban, hermanos, estuvieran muy cerca de ellos, que no los dejaran ni un momento. Y necesitaban tener una relación estrecha con ellos. Pero también, hermanos, nos damos cuenta que el apóstol Pablo menciona aquí que además de esa relación tan estrecha que tenían, hermanos, también trabajaban mucho, hermanos, de día y de noche. ¿Pero por qué trabajaban mucho? Bueno, porque tenían trabajo, hermanos, en la iglesia, y tenían trabajo, hermanos, para poder ellos poder sobrevivir. Aunque gracias a Dios había en aquel tiempo algunas congregaciones, en el caso especial de los filipenses, que le ayudaban a ellos en lo económico. Pero Pablo, hermanos, menciona ahí que tenían gran actividad ahí, hermanos, en cuanto al trabajo que desarrollaban todos los días. Era arduo el trabajo que ellos hacían, era importante el trabajo que ellos hacían, y no se cansaban, hermanos, no se cansaban de trabajar ellos en ningún momento. Y, hermanos, trabajaban, uno de los trabajos que Pablo tenía, de la manera en que él vivía para mantenerse, le encontramos ahí en Hechos, capítulo 18, versículo 3. Alguien que lo tenga para todos. ¿Qué era lo que hacía Pablo? ¿A qué se dedicaba Pablo? Además de predicar el Evangelio, tenía que trabajar en algo para poder sobrevivir, para poder comer, ¿verdad? ¿Hacía qué? Hacía como tipo de casas de campaña, o le llamaban tiendas en aquel tiempo. ¿Qué dice alguien que lo tenga? Como eran del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaron juntos, porque el oficio de ellos era hacer tiendas. Es cuando se junta con quién, con Priscila y Aquila, ¿verdad? Dice, se junta con ellos, y ellos tenían el mismo oficio. ¿Cuál era el oficio? Hacer tiendas. En aquel tiempo el trabajo ese era muy remunerado, ¿sí? ¿Por qué, hermanos? Porque se acostumbraba a hacer ese trabajo. Las tiendas se vendían bastante. Era como tipo, ¿cómo le diré? Como tiendas de campaña. ¿Se han visto las tiendas de campaña? ¿Sí? Las armas, y luego después, cuando ya no la estás ocupando, la vuelves a desarmar y ocupan un espacio muy pequeño, ¿sí? Y lo que se acostumbraba en ese tiempo, hermanos, como los viajes eran muy largos, ¿sí? Las travesías eran muy largas, y la mayoría de las veces las travesías eran a pie. No había tren, no había aviones, no había carros, había animales de carga, pero, hermanos, normalmente era a pie y se tardaban varios días en llegar de un lugar a otro. Entonces, para poder, hermanos, poder viajar,
llegaba un momento en que tenían que descansar, armaban la tienda, descansaban ahí, y luego ya de cuando se iban a ir la desarmaban otra vez y seguían el camino. El trabajo del apóstol Pablo, en ese caso ahí mencionado en el libro de Hechos, era ese, y su oficio era hacer tiendas. ¿Sí? Se acostumbraba a eso, hermano, en aquellos lugares. Ahí donde te agarraba la noche o tal vez en la tarde, empezabas a preparar tu casa y ahí te quedabas a descansar, ahí se quedaban a dormir. Y se quedaban a veces hasta varios días y luego seguían avanzando. ¿Por qué, hermanos? Porque los trayectos eran largos y eran a pie y se ocupaban mucho. Cualquiera te podía comprar una tienda, ¿sí? Se ocupaban bastante. Entonces, ese era el trabajo del apóstol Pablo, ¿sí? Ese era el trabajo del apóstol Pablo. Pero también, hermanos, era el predicar la palabra de Dios. Predicaba la palabra de Dios y aparte trabajaba haciendo tiendas. Entonces, dice, ustedes nos han visto que trabajamos de día y de noche, ¿sí? De día y de noche, están trabajando constantemente, hermano, ¿para qué? Para sacar adelante la obra ahí en los hermanos en Tesalónica. Y trabajaban muy bien, hermanos, y nadie podía reprocharles, nadie podía reprocharles absolutamente nada. Era buen trabajo, hermanos. Aparte, les digo, había quienes le ayudaban, ¿sí? Había quienes le ayudaban, hermanos, y una de las congregaciones en específico que ayudaban al apóstol Pablo en el aspecto económico, ¿sí? Le mandaban dinero, era la iglesia en Filipos. Y lo vimos varias veces cuando estuvimos viendo las cartas de los filipenses le mandaban ayuda ahí al apóstol Pablo. Ahí en Filipenses capítulo 4, le mandaban ayuda a Pablo hasta Tesalónica, ¿sí? Fíjense, Pablo ya no está predicando en Filipos, ya se fue de Filipos, ahora está en Tesalónica, y lo que hacen los hermanos de Filipos es mandarle ayuda económica a Pablo, aunque esté en Tesalónica, ¿sí? Capítulo 4, versículos 15 y 16, ¿qué dice? Y sabéis también vosotros, filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues Sí. aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Fíjense, hermanos, dice, ninguna iglesia participó conmigo en cuanto a ayudar, sino ¿quién? Sino vosotros, nada más. ¿Cuántas veces, hermano Bertis? ¿Cuántas veces le ayudaron al apóstol Pablo? Dice, una y otra vez, o sea, no fue una sola vez, fueron varias veces. Fíjense, hermanos, qué hermoso esa preocupación de los filipenses. Pablo ya no está entre ellos, ¿sí? Ahora Pablo está en otra ciudad, y no importa que esté en otra ciudad, ellos le mandan ayuda al apóstol Pablo. No nos dice cuánto, hermanos. Pablo nunca dijo cuánto le habían ayudado, pero, hermanos, cualquier ayuda que le hubieran mandado era de mucha, o cualquier aportación que le hayan dado al apóstol Pablo iba a ser de mucha ayuda para él. ¿Para qué, hermanos? Para seguir predicando el Evangelio. Sin embargo, hermanos, podemos darnos cuenta en que innumerable cantidad de veces en la palabra de Dios nos dice que aquel que predica, dice, tiene la oportunidad de vivir de eso que está predicando, ¿sí? Tiene la oportunidad de vivir, tiene el derecho de vivir. Si está predicando, ese es un trabajo que está desarrollando y que puede vivir de eso. Que puede ser un trabajo, hermanos, que es remunerado, que es pagado. ¿Por qué, hermanos? Porque es trabajo, ¿sí? Y dice la palabra de Dios, y mencionaba en la palabra de Dios que el obrero es digno de su salario. Yo les decía en una ocasión, a veces encontrábamos, nos llamaban la atención en la escuela, hermanos, cuando estábamos estudiando para predicadores, nos llamaban tanto la atención, hermanos, ¿por qué? Porque en ocasiones se acostumbraba a decir a los predicadores, ¿tú qué trabajas? Dice, no, yo no trabajo, yo soy predicador, y en realidad, hermanos, no, decía el director, no tienes por qué decir eso, porque ser predicador es un trabajo, ¿sí? Y mucho trabajo. Entonces dice, no digas que no trabajas, trabajo como predicador. Esa es la idea, hermanos, darle la importancia al hecho de que alguien nos esté predicando, darle la importancia al hecho, hermanos, de que alguien se preocupa por nuestra salvación.
darle la importancia al hecho, hermanos, de que alguien se preocupa porque nosotros estemos cerca de Dios. De que alguien se preocupa, hermanos, porque se nos alimente de la palabra de Dios. Decían los Corintios, el apóstol Pablo, en la primera carta, hermanos, ahí en los Corintios, capítulo 9, primero los Corintios, capítulo 9, versículos 6 y 7. A ver. Ok, sí, es el 7, 6 y 7. Alguien que lo lea para todos. Primero los Corintios, capítulo 9, versículos 6 y 7. ¿Qué dice? ¿O solo yo y mi hermana no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Fíjense, hermano, ese es el punto. Dice, todos tienen derecho, porque, dice el apóstol Pablo, ¿por qué todos tienen derecho a vivir de esto? ¿Por qué Bernabé y yo no? ¿Sí? ¿Por qué no? Si también estamos haciendo lo mismo, estamos predicando lo mismo que los demás. Hermanos, tiene derecho, aquel que siembra de la cosecha tiene derecho a comer de esa cosecha. Aquel que cuida un rebaño tiene derecho a participar, y lo dice ahí claramente, de la leche que da el rebaño. Tiene derecho, hermanos. Entonces, sin embargo, y lo veíamos desde el principio, dice Pablo, nosotros no quisimos ser carga para ustedes. Nosotros no quisimos ser carga para ustedes, por eso dice, trabajamos día y noche. ¿Cómo se lo imagina? Trabajando en el día, hermanos, predicando la palabra de Dios, y de noche, hermanos, trabajando para poder vivir. Y ellos, hermanos, lo están, dice, ustedes vieron que nunca fuimos carga para ustedes y que estamos trabajando. Hermanos, esta era la manera, hermanos, como estos obreros del Señor dieron de sus vidas con el beneficio, hermanos, de proporcionar alimento espiritual, aliento espiritual a los cristianos. Hermanos, gracias a ellos podemos nosotros escuchar de la palabra de Dios. Gracias a ellos podemos nosotros crecer en lo espiritual. Inclusive decía el apóstol Pablo, hermanos, en una de sus cartas, decía, no importa gastar lo mío, no importa que yo me gaste a mí mismo, o sea, no me importa que yo me vaya desgastando, no importa que yo vaya gastando aún lo mío, dice, todo sea para honra y gloria de Dios. Todo sea así, no me importa, hermanos. Entonces, Pablo les dice eso, hermanos, y ellos lo estaban viendo. Pero aquí viene lo importante. ¿Por qué Pablo les hace ver eso? ¿Por qué Pablo les hace ver? Ustedes nos vieron trabajar de la manera en que lo hicimos con ustedes. ¿Saben para qué lo está diciendo el apóstol Pablo? Para que al momento, hermanos, de que Pablo ya no esté allí, ellos se encarguen de seguir la obra ahí en Tesalónica. Para que después de ser alumnos, ellos se conviertan en ¿qué? En maestros. Fíjense, hermanos, qué importante es eso. Para que de alumnos ellos se conviertan en maestros. ¿No? Que un padre de familia, hermanos, ¿cuál es la finalidad de un padre de familia? Llevarse a su hijo, a ver el trabajo que está desarrollando. Bueno, normalmente los que tienen negocios o los que tienen algún oficio, hermanos, se llevan desde pequeños a sus hijos. ¿Para qué? Para que aprenda a hacer lo que yo estoy haciendo, para que cuando yo no esté, él lo siga haciendo. ¿Sí? Él lo siga haciendo. Entonces, ese es el trabajo que está haciendo el apóstol Pablo. Prepararlos, que vean, hermanos, como con mucha sinceridad, con mucha integridad, con mucha diligencia, hermanos, y con mucha paciencia, podían desarrollar, hermanos, ellos su trabajo. No hay duda, hermanos, de que todos estos requisitos
hacen falta para hacer un trabajo muy eficaz, hermanos, en la vida como cristianos. Hermanos, otra cosa, para poder trabajar, hermanos, hay algo muy importante. Y eso lo escuché, hermanos, en un curso, o alguien me lo platicó, hermanos, en un curso de capacitación o de motivación para el trabajo. Que para que se pueda hacer un trabajo, hermanos, lo primero que se tiene que tener, hermanos, para hacer un trabajo es que amar ese trabajo. Amarlo. Porque si no amas ese trabajo, no vas a durar allí, no vas a aguantar ese trabajo. Puede ser el trabajo, hermanos, el que ustedes quieran. ¿Sí? El que ustedes quieran. Pero hay que amarlo. Si puede ser limpiar algo, hermanos, hay que amar ese trabajo. Por eso decía, en aquel curso de capacitación se hacía la pregunta, ¿por qué los trabajadores dejan de rendir? ¿Por qué los trabajadores ya no producen igual? Y esa era la pregunta, hermanos, en el curso de capacitación. Yo me acuerdo, hermanos, fue hace muchísimos años ahí en la compañía, cuando aquí era la embotelladora de la Coca-Cola, fue ese curso. Y preguntaban, hermanos, quienes estaban dando, ¿por qué ya no rinde un trabajador? Y alguien puso ahí, porque se pierde el amor al trabajo. Por eso ya no se rinde, por eso ya no se trabaja más, porque se le pierde el amor al trabajo. ¿Sí? Eso es, hermano, lo que pasa. ¿Qué es lo que está haciendo el apóstol Pablo aquí, hermanos? Él se va a ir de ahí de Tesalónica, irremediablemente se va a ir, porque él tiene que continuar su viaje, tiene que llevar a cabo su obra. Pero ¿qué está haciendo, hermanos? Les está enseñando a amar lo que hacen. ¿Sí? Les está enseñando a amar lo que hacen. Cuando seamos capaces, hermanos, de amar nuestro cristianismo, vamos a estar dispuestos a hacer lo que sea, hermanos. Lo que sea. Por nuestro cristianismo. Cuando seamos capaces, hermanos, de amar a la iglesia, vamos a hacer, hermanos, lo que sea necesario por la iglesia. Cuando seamos capaces de amar a nuestros hermanos, vamos a hacer lo que sea por ellos. Hermanos, fíjense, hermanos, se necesita ese amor. Y Pablo, hermanos, está poniendo ese ejemplo. Lo está poniendo. Y ustedes lo han visto, dice el apóstol Pablo. Ustedes se han dado cuenta de cuánto hemos trabajado con ustedes. Y no les hemos pedido absolutamente nada, dice, al contrario. Trabajamos de día y de noche y lo hacemos con amor. ¿Y saben para qué, hermanos? Para que cuando Pablo ya no estuviera, que estuviera ahí, también lo hiciera de la misma manera. Hermanos, ¿cuántas veces buscamos características en un predicador? ¿Cuántas veces buscamos ciertas características en un predicador? Buscamos características en un predicador, hermanos, que sea elocuente, que tenga mucho conocimiento, que haya estudiado, etcétera. A veces buscamos muchas cosas en un predicador. Y a veces exigimos ciertas características en un predicador. Pero la principal que debe tener, ¿saben qué es, hermano? El amor por la iglesia. Se nos olvida a veces esa. Hermanos, les digo, algunas congregaciones les piden a los predicadores elocuencia, educación, éxito en los negocios, que estén bien preparados, que anden santa, justa y irreprensiblemente. Hermanos, y muchas cosas. Quisiéramos que tuvieran todas esas combinaciones, hermanos, que tengan un buen comportamiento, pero también, hermanos, que tengan amor por la obra del Señor. ¿Qué decía, hermanos, ahí en el versículo 11? Para que veamos
¿Cuál es la actitud de Pablo hacia los hermanos de Tesalónica? ¿Cuál es la actitud? Versículo 11 dice, así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortamos y consolamos a cada uno de vosotros. Ningún padre, hermanos, que se jacte de ser un buen padre, va a dejar de amar a sus hijos. Siempre los va a amar. Siempre. Siempre los va a amar. Aunque sean sus hijos. ¿Cómo serán nuestros hijos? ¿Cómo consideramos que serán nuestros hijos? ¿Qué calificaciones ponemos a nuestros hijos? Del 1 al 10, pensando que el 1 es el peor y el 10 es excelente, ¿qué calificación le pondríamos nosotros a nuestros hijos? Los más buenos del mundo. Los más buenos del mundo. Ah, bueno, está bien. Eso. Siendo sinceros, ¿qué calificación le pondríamos a nuestros hijos? Híjole, les voy a decir ahorita que salgan. No me dijeron nada. Bueno, ¿le pondríamos un 5? A ver, híjole, les voy a decir, nadie dijo que no. Un 5. Todos sus hijos se portan tan mal, hermano. No. En obediencia, ¿qué calificación les pondríamos a nuestros hijos? Un 8, ¿verdad? Sí, ya más sinceramente, ¿verdad? En responsabilidad, ¿son responsables nuestros hijos? ¿Qué calificación les pondríamos? Si son responsables, ¿qué calificación les pondríamos? ¿Por qué un 0? No sé qué. Que hacer un 0, pero no creo que no dijeron eso. Un 9 en responsabilidad. En amor, ¿nuestros hijos son amorosos? Un 0. Fíjense, son varias calificaciones. Pero de una u otra manera, van a ustedes estar de acuerdo conmigo, de una u otra manera, sean nuestros hijos tal vez a lo mejor no tan responsables, a lo mejor no son tan obedientes como quisiéramos, ¿verdad? A lo mejor no son tan amorosos como quisiéramos, a lo mejor no son tan trabajadores como quisiéramos, pero son nuestros hijos. Y amamos, y cualquier padre que se jacte de ser un buen padre, ama a sus hijos. Y fíjense, hermano, aquí, y tomando como referencia a lo que está diciendo hermano Enrique, fíjense lo que está diciendo el apóstol Pablo a los tesalonicenses. Nosotros nos comportamos así para que también ustedes se comporten así. Amén. Así es. Fíjense lo que está haciendo. Dice, nosotros nos comportamos así para que ustedes se comporten así. Volvemos a lo mismo. Exigimos de aquel que nos predica, exigimos de aquel que nos enseña, exigimos y exigimos y exigimos. ¿Y nosotros? ¿Los miembros qué? Entonces dice el apóstol Pablo, nosotros los estamos enseñando a ustedes cómo se hacen las cosas, porque ya no vamos a estar con ustedes y ustedes van a estar al frente de la iglesia aquí en Tesalónica y de la manera en que ustedes deben actuar también de la misma manera. Va a llegar un momento en que el alumno se convierte en ¿qué? En maestro. ¿Por qué, hermanos? Por la necesidad de la iglesia ahí en Tesalónica de que Pablo ya no iba a estar. El alumno tenía que convertirse en maestro, y el maestro le está enseñando al alumno cómo hacer las cosas para cuando él sea maestro las haga de la misma manera. El miembro tiene que actuar de la misma manera que exige, de la misma manera que Correcto. ¿Para qué? Para que cuando le toque al miembro estar al frente de la congregación o enseñar a la congregación, también lo haga de la misma manera. Pero sí, tiene gran responsabilidad. Volvemos a lo mismo. Hay una gran responsabilidad, hermanos. Y por eso Pablo quiere enseñarles a ellos. Esa es una gran responsabilidad. Ahora, yo les decía, el ejemplo que pone el apóstol Pablo es el de cómo el padre va preparando al hijo para que se enfrente a una vida. ¿Sí? Y el apóstol Pablo menciona, dice, como el padre a sus hijos exhortábamos y consolábamos cada día a cada uno de vosotros. ¿Sí? Como el padre cuida la integridad de su hijo. ¿Hasta qué punto, hermanos? ¿Hasta qué punto cuida la integridad de su hijo un padre? Hasta el punto, hermanos, que el hijo puede ¿qué? Valerse por sí mismo.
Hasta que dijo, nuestra tarea como padres es preparar a nuestros hijos para que se enfrenten ellos. Va a llegar un momento en que ya no vamos a estar nosotros con ellos y ellos tienen que enfrentar la vida, hermanos, sin nosotros. ¿Sí? Sin nosotros. En una ocasión alguien me preguntaba, hermanos, y yo les di una pregunta, ¿cuántos años nos gustaría vivir? Y algunos me contestaron de muchas maneras. ¿Cuántos años nos gustaría vivir? Y algunos me dijeron que muchos años. Todos queremos vivir muchos años. Y luego después alguien me dijo, no por si fuera hermano Miguel, o alguien me preguntó, ¿y usted cuánto nos gustaría vivir? Y mi respuesta fue tan sencilla, hermanos. Me gustaría vivir los años que sean necesarios hasta ver a mi hijo más pequeño poder valerse por sí mismo. De perdido que cumpla unos 18 años para que ya pueda defenderse él solo. Y esa es la tarea, hermanos, de nosotros como padres, preparar a nuestros hijos para que se defiendan. ¿Hasta qué punto, hermanos? Yo no lo sé, hermanos, pero esa es la tarea de un padre de familia. Preparar a los hijos para que sean alguien en la vida. Preparar a los hijos ¿para qué? Para que aprendan a vivir solos. Y le voy a decir algo, ya muy independientemente del hecho, hermanos, es de que aún nuestros hijos, siendo grandes, aún siguen estando con nosotros. Bueno, ¿Sí? si lo veo porque está joven. ¿Vas a ver? Si lo no ve, Esperemos que sí, hermano. Sí, gracias. Hermano, entonces, esa es la idea, y es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Pablo está diciendo lo mismo. Nosotros vamos a tomamos la actitud como padres, ¿para qué? Para prepararlos a ustedes a que se enfrenten ustedes solos. Esa es la tarea de nosotros. Yo estoy seguro que cuando nuestros hijos tienen problemas, nosotros quisiéramos estar ahí con ellos, ¿sí o no? Cuando estaban en la escuela, en la primaria, mamá, voy a tener un examen, y me gustaría estar sentado a un lado de mi hijo. ¿Para qué? Para estarle sobando la espalda. A lo mejor no lo voy a decir, pero para estar con él, que esté tranquilo. ¿Verdad? ¿Sí o no? Cuando estaban en la escuela, en la secundaria, que alguien los molestaba, ¿cómo me gustaría andar pegado conmigo para que aquel grandote que lo anda molestando no le haga nada? Hubiéramos querido estar así, ¿sí o no? Sí, hermano. Quisiéramos estar, hermano, cuando ya se casaron, estar viviendo ahí, estar cerca de ellos. ¿Para qué? Para que no se equivoquen, para que no discutan con su esposa, con el esposo, para que tomen buenas decisiones, para recordarle muchos consejos que les dimos antes de que se casaran. ¿Verdad? Ay, que ir a conciliarlos. Hermanos, quisiéramos muchas cosas. Pero lo único que sí podemos hacer es prepararlos a ellos. ¿Para qué? Para que se enfrenten a eso. No podemos estar siempre con ellos. Aunque a veces nos pegan, ¿verdad? Mucho, ¿verdad? O nos pegábamos nosotros mucho. A veces los padres dicen, no te vas. Ya tú eres, y a veces viene de otro cosa. No, pero yo quiero estar contigo aquí, ¿verdad? Hermanos. Pero la tarea de nosotros es esa. Preparar a nuestros hijos. No descuidarles, proporcionarles seguridad. Y eso era lo que estaba el apóstol Pablo. Por eso pone como ejemplo, dice, nosotros actuamos como padres con ustedes. Hermanos, cuando vamos a enseñar a manejar a nuestros hijos, ¿a quién le ha tocado enseñar a manejar a sus hijos? ¿Sí les tocó? ¿Sí? Al principio íbamos bien pegados ahí. ¿Y ahora, hermano? Ya se va solo. Pero al principio que estábamos, ahí vamos. No le quites el flor. Bueno, si era de cambio, no le quites el flor tan rápido. Se le mataba el carro, nos reíamos ahí con él. Pero vimos cómo fueron superándose y a tal modo de que ahora van solos, ya se van solos. Así es, hermanos. Nuestro trabajo es enseñarlos. Ese es el trabajo. ¿Y saben qué, hermanos? Es lo que estaba haciendo, y es lo que vamos a ver la próxima semana. ¿Qué era lo que estaba haciendo el apóstol Pablo? Estaba preparando a hermanos ahí en Tesalónica. Les enseñaba de tal manera de que ellos pudieran ser capaces de enseñar a otros. ¿Sí?
buscando, como dice el hermano Enrique, los mejores ejemplos, las mejores enseñanzas, la mejor explicación que se pudiera dar para que ellos fueran capaces de enseñar a otros. Pero eso lo vamos a ver la próxima semana, para que ya se conviertan de alumnos a maestros. ¿Sí? Esa es la idea. Entonces, el apóstol Pablo lo está mencionando así, hay que ser como padres de familia. Dice, los exhortábamos y también, pues viene la parte importante, los consolábamos. Esa tarea, hermanos, es algo especial, consolar a los hijos. ¿Sí? Consolar a los hijos. Y yo soy un admirador, hermanos, de aquellos padres o madres, hermanos, que son capaces de identificar a sus hijos cuando están sufriendo. ¿Cómo le hacen? No lo sé. Y más las mamás, ¿verdad? Son capaces de reconocer señales cuando los hijos sufren. Y son expertos en consolar. Pero eso lo vamos a ver la próxima semana. ¿Alguna pregunta, hermanos? ¿Algún comentario? Entonces, ahí nos quedamos, hermanos. Ahí continuamos el próximo domingo. Vamos a ver esa parte. Exhortar y consolar, regañar y curar. Hermanos, ¿me quedan?